¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto saludarles en este día viernes. Ya miren ustedes, estamos prácticamente entrando al mes de agosto, porque hoy es 31 de julio. Bueno, les doy la bienvenida a donde quiera ustedes estén en este momento, aquí a este programa, como es el resumen que hacemos de la lección de la escuela sabática. Saludos por allá por California a todos los hermanos que nos siguen con estas transmisiones y que igualmente nos apoyan financieramente. Saludos también allá en Seattle y sus alrededores, a los otros hermanos que igual nos siguen, como también en Oregon. Y bueno, Nueva York, también Massachusetts, New Jersey, Carolina del Norte. Tenemos hermanos allá en Florida también, que son de la verdad presente y que están con nosotros siempre en estas transmisiones. Donde quiera estén ustedes, hermanos, en los Estados Unidos, saludos especiales. Flor de María y Alejandro, un saludo muy especial allá también en Nevada. Hermanos y hermanas de cualquier parte, recibimos algunos textos, recibimos algunas palabras que son muy estimulantes para nosotros y gracias a Dios por ustedes. Así que en este día viernes, que es día de preparación, yo les voy deseando desde ya un feliz sábado. Y está mi esposa María Elena aquí conmigo, lista para también tener este resumen. ¿Cómo estás? Pues bendito sea Dios, bien, aquí contenta. Sean todos bienvenidos a este estudio, hermanos. Estoy agradecida con el Señor por esta gran oportunidad que nos da de que juntos estudiemos su santa palabra. Y gracias a usted por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar y tener esta bendición de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Como saben, hoy es un día especial porque a la puesta del sol tendremos el programa Recibiendo el Sábado aquí por estos medios de comunicación, como son los canales de YouTube, Facebook y los canales de televisión que rentamos, y la radio también. Así que no se pierda el programa Recibiendo el Sábado, como a eso de las 8 de la noche. Participe también usted escribiendo, o si abren la línea los invitados, pues igualmente puede usted llamar. Quiero también enviar un saludo muy especial a mis hermanos allá en Virginia, me estaban quedando, Virginia, Maryland, que también están con nosotros conectados. Mañana tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios en la iglesia central de Irving, y es un gusto desde ya tener a aquellos que quieran venir a adorar a Dios con nosotros. Amable televidente, radio oyente, que vive en Dallas y sus alrededores, le invitamos para que nos juntemos mañana a exaltar a ese gran Dios todopoderoso que nos dio 6 días para trabajar y el 7º para descansar. Juntémonos mañana, desde las 9 en adelante la iglesia estará abierta para allí adorar el santo nombre de Dios. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church of Christ. Allí renta la iglesia Advenimiento y le invitamos. Y por supuesto, esta invitación la hacemos también a los televidentes del canal 51.2 en Houston, para que vayan y visiten nuestra iglesia Advenimiento, allá en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Vaya y disfrute con los hermanos el adorar a nuestro Dios mañana sábado. Si usted vive en San Antonio y mira el canal de 51.3, también le invitamos para que visite la iglesia Advenimiento en San Antonio. Usted va a ver la dirección allí en la pantalla de su televisor en un momento, para que pueda tomarla y pueda visitar mañana la iglesia. Y va a estar un número de teléfono también de contacto. En San Antonio, Texas, nuestra iglesia Advenimiento le espera. Si vive en la ciudad de Austin, Texas, usted que mire el canal 17.4, usted que ve ese canal, le animamos para que visite nuestra iglesia Advenimiento también mañana. Estamos ubicados en el 1000 Peyton Jean Road. Allí le esperan los hermanos para adorar a nuestro Dios juntos. Ya si usted vive en Fairfield, Texas y sus alrededores, le invitamos a la iglesia Advenimiento en Fairfield. Si vive en Corsicana, igualmente le invitamos a la iglesia de Corsicana. Si vive en la ciudad de Fort Worth y sus alrededores, le invitamos a que visite la iglesia Advenimiento en Fort Worth. Y si vive al norte de Dallas, como sería la ciudad de Sherman, Denison, le invitamos a que vaya
a la Iglesia Advenimiento en Denison, Sherman. Por cierto, estaré mañana en la tarde también en Denison con los hermanos allá, y le invitamos a los que vivan en esos alrededores a que también visiten nuestra iglesia por la mañana en Denison, y por la tarde también pues me gustaría conocer a algún hermano radio oyente de esa área que no ha visitado nuestra congregación allí, y le animamos para que vaya. Invito a todos los hermanos de la iglesia de Denison a que no se pierdan mañana el día de adorar a nuestro Dios juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Por eso les animo a que no se pierdan de visitar ninguna de las iglesias advenimientos que les he mencionado, porque allí estaremos los hermanos juntos en armonía, adorando y glorificando el nombre de Dios. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios para el resumen de hoy. Voy a pedir a mi esposa que haga la oración. Claro, oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos tan agradecidos por tu amor. Gracias, Señor, porque cada día tu misericordia está con nosotros, y cómo nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, cómo nosotros debemos de guiarnos en este mundo, Padre. Muchas gracias, Señor, porque toda esta semana tú nos has instruido, nos has enseñado, y ahora al finalizar esta semana de estudios, Señor, pues pedimos siempre la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones estén receptivos a tu palabra. Suplico, Señor, que por favor bendiga a cada uno de nuestros oyentes y televidentes, a donde quiera que se encuentren, Señor. Que por favor su Espíritu Santo también trabaje en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Y que nos propongamos cada día, Señor, que estudiamos tu palabra, a ser transformados y a ser personas diferentes, Señor, y que demos buen testimonio al mundo para que otros puedan venir, Señor, a honrar y glorificarte. Querido Padre, bendiga este estudio y quédese con cada uno de nosotros, porque lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. María Elena, ¿cómo te ha parecido la lección de esta semana? Bueno, para mí ha sido una gran bendición porque hemos aprendido mucho acerca especialmente del matrimonio, y el matrimonio es tan importante en este tiempo, y lastimosamente el matrimonio pues se ha degradado tanto, ¿verdad? El diablo ha hecho mucho por degradar el matrimonio. Sin embargo, debemos de estar agradecidos con el Señor, porque en su palabra encontramos cómo nosotros cada día debemos de ir saltándonos esos retos que nos pone Satanás, y no caer en perversidades ni en cosas que afectan el matrimonio. Pero ha sido una lección muy linda para mí, tanto creo que los jóvenes también han tenido mucho que aprender en esta lección. Entonces, para mí ha sido de gran bendición. Amén, así es, mis hermanos. Creo que los esposos y esposas que estudiaron la lección, pues van a ver sus matrimonios más fortalecidos, más bendecidos, en la medida en que apliquen las lecciones extraídas de este momento tan importante de la vida de Jacob, como fue cuando él contrajo matrimonio. Hay muchos puntos a destacar en la lección de esta semana. Uno de ellos es cuando Jacob llegó a Harán. Llegó solterito. Él sabía que allí iba a buscar una esposa, él sabía que allí era donde sus padres le habían dicho que tenía que proveerse de una esposa. Pero interesante cómo llegó Jacob allí. Llegó prácticamente pobre, muy distinto a cómo llegó el siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para Rebeca. Él llegó con camellos, con regalos, y Jacob va allí sin nada, con el cayado, y en medio de esa pobreza, pues cualquiera podría decir: este es un forastero, este es una persona que pues no podemos ni confiar en él. Pero es interesante que Dios, hermanos, Dios no abandona a sus hijos. Y cuando llega allí, a pesar de su pobreza,
pues vemos que Dios provee para él y satisfizo sus necesidades. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que a pesar, hermanos, de nuestros errores, si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros, hermanos, de verdad buscamos agradarle y olvidando ciertamente lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, proseguimos adelante de la mano de Jesús, hermanos, el Señor no nos va a abandonar. A Jacob no lo abandonó, es verdad, está llegando allí como un suplantador, como un engañador, y cualquiera diría, este no se merece ni la bendición de Dios por lo que ha hecho. Pero miren ustedes, cómo Dios trata a la persona que se ha equivocado, que ha pecado. Dios no lo abandona. Cuando nosotros salimos y respiramos el aire, ese aire, ¿para quién está? Está para los buenos y para los malos. Cuando vemos ese sol que sale, igualmente para justos e injustos. Entonces vemos que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Por eso es que nosotros no nos olvidemos de esta parte de la lección, de cómo a Jacob el Señor lo bendijo, a pesar de cómo llegó allí a Harán. Hay un texto bíblico que creo que es pertinente leer en esta hora. Por ejemplo, este que está en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, ¿creemos en esta palabra? De que nuestro Dios va a suplir todo lo que haga falta. Hermano, necesitamos tener fe y creer en esto. Y si estas palabras las hacemos nuestras, mis hermanos, podremos avanzar en la vida con esperanza, sabiendo de que el Señor va a suplir, como le suplió a Jacob. No lo abandonó. Miren, este otro versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hermosas palabras estas que están aquí, que sin duda dan esperanza. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué les parece? Así, hermanos, con esta convicción es que nosotros debemos entender que Dios es muy bueno y que Él no nos va a dejar. A veces en esta pandemia miramos el panorama bien sombrío. Vemos que el trabajo o ha bajado o ya no hay. Y miramos una perspectiva bien oscura, pero no nos olvidemos que el Dios que cuidó a Jacob y el Dios que suplió para Jacob, el Dios que a pesar de la pobreza de Jacob estuvo allí listo para que lo recibieran bien, para que lo trataran bien cuando llegó, ese Dios, hermanos, es el mismo de hoy. Amén. Y Él dice aquí que nos acordemos que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, y podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Amén. Ojalá que con estas palabras nosotros podamos destacar en este punto al Dios misericordioso y proveedor que tenemos. Y María Elena, ¿y tú qué viste de importante en esta lección? Bueno, una de las cosas que vi importantes en esta lección, hermanos, son esas cualidades tan importantes que había en el tiempo de antes, en esas costumbres que había en el tiempo de antes acerca del matrimonio. Y qué interesante era, hermanos, cómo los padres salvaguardaban a sus hijas, porque pues ningún padre daba a su hija a un hombre que no tuviera cómo mantenerla, cómo sustentarla. Entonces,
esa es una cualidad muy importante que ahora en día lastimosamente se ha perdido. Ahora en día, pues, ningún padre le busca a su hija el esposo. Ya eso, los jóvenes ahora, pues, es más, muchas veces los hijos no quieren que uno se meta en la relación de ellos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esta costumbre yo pienso, o esta cualidad, yo pienso que todavía no se debería de perder. Si bien es cierto que nosotros ahora en día es diferente porque ya no le podemos buscar los esposos a nuestras hijas, por lo menos deberíamos de aconsejarles que la persona que busquen, pues, les va a dar una buena vida en todo aspecto. En primer lugar, que pues honren a Dios, que sean temerosos de Dios, y en segundo lugar, pues que tengan cómo mantenerla, ¿verdad? Y que en toda circunstancia, pues el hombre esté dispuesto a ayudarle a la joven. Y aquí vemos, hermanos, un gran ejemplo con Jacob, porque si bien es cierto, Jacob llegó a este lugar donde su tío, sin nada que ofrecer, nada más que con su cayado, pero lo más importante que vemos aquí es ese ejemplo, esas cualidades tan buenas, esa educación tan buena que le habían dado a Jacob, porque aquí dice que aunque llegó sin herencia, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 186, nos dice que aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a quedarse. Qué bonito, porque se ve que era un hombre diligente, era un hombre que tenía muchas habilidades, era muy trabajador, y no bastó tanto tiempo como para conocerle esas habilidades tan buenas. Pero miren lo que dice el libro de Proverbios con respecto a esta palabra que yo la considero bien importante, que es la diligencia. Veamos en el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 24. Proverbios 12, 24 nos dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y esto es cierto, hermanos. Aquí vemos cómo la mano de Jacob señoreó. En tan poco tiempo dice que Jacob fue tan bendecido con el trabajo que hacía, que Labán estaba contentísimo con saber de que iba a ser el esposo de Raquel, ya de que la historia nos cuenta que él, sabiendo que no tenía nada, ofreció trabajar 7 años para que Raquel llegara a ser su esposa. Qué bonito, hermanos. Se ve que este hombre sí que era una persona diligente. Pero, ¿qué quiere decir diligencia? Bueno, quiere decir prontitud, agilidad, prisa. Eso quiere decir esa palabra. Pero en una persona, ¿cómo sería la diligencia? Sería una persona cuidadosa, rápida, activa. Qué bonito. Qué bonito, porque estas son cualidades muy buenas que nosotros deberíamos de tener, y especialmente un joven que está queriendo buscarse una esposa. Entonces, yo considero que estas cualidades como la diligencia, la habilidad, el valor, la humildad, son cualidades muy buenas que también podemos aprender en el matrimonio, porque si bien es cierto que este hombre al llegar no tenía nada, pues vemos que él se esmeró, él se esforzó por querer estar bien delante de esta familia. Más bien veamos lo que el Señor dice con respecto a la persona que es perezosa o que no quiere trabajar. El libro de Segunda de Tesalonicenses 3:10 nos dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es que, hermanos, vemos que el trabajo es algo que Dios lo dejó para el ser humano, para que el ser humano fuera teniendo todas las cosas necesarias a través de el trabajo. Así es que estas son cualidades muy buenas que nosotros podemos aprender, costumbres muy buenas que deberíamos de seguir poniendo en práctica, porque serían una bendición en el hogar. Agregando un poco a lo que ha dicho María Elena, no deja de impresionar
la manera como Jacob se preparó antes del matrimonio. Es digno de tocar aquí el punto de que él no tenía premura por casarse. Él dijo, primero la valoró muy bien porque dijo, te doy 7 años de trabajo por ella. La valoró muy bien. Él consideró de que esa mujer valía ese esfuerzo que él iba a dar de trabajo. Pero aparte de que la valora, también este punto me impresiona de él, el hecho de que no tenía premura por casarse. 7 años le dio inclusive oportunidad de conocerla mejor, de profundizar en la relación. Y me gusta que al cumplir los 7 años es que le dijo, bueno, ya es tiempo que me la des para cohabitar con ella. O sea, no hubieron relaciones íntimas antes del matrimonio. No, solo hubo una amistad, exacto. así nada Entonces, más de palabras. Son cosas de las costumbres orientales, como decía el punto que has tocado, de buenas, que sería hoy en día, pues, dignas de, hermanos, inculcarle a nuestros hijos. Que no haya eso de que antes de casarse ya tienen intimidad sexual y que ni siquiera se conocen mucho tiempo y ya se quieren casar también. Pero por eso es que ahora el hombre no valora a la joven, porque pues ya se dio tan rápido que entonces pues ¿qué? Ya no hay, ya cuando llegan al matrimonio ya no hay nada bonito que experimentar, sino que lo experimentaron antes y por lo tanto ya muchas veces el joven ya lo hace más por un compromiso que por un amor. Y aquí imagínate que este Jacob, 7 años todavía dice la palabra de Dios que le parecieron, pero que no era nada. Sí, qué bonito, porque no estaba desesperado. O sea, creo yo que no era tanto, el asunto no era carnal, sino que era un verdadero amor. Así es. Bueno, continuando con puntos a destacar de esta lección, pues no podemos dejar de destacar, hermanos, lo terrible que es el engaño. Porque ya nosotros vimos en la lección que Jacob pues fue engañado, porque en la noche, como era la costumbre oriental, le entregaron a la esposa y con velo. Bueno, ustedes saben que en ese tiempo no había energía eléctrica, así que, y si se la daban en la noche y con velo, a lo mejor la costumbre era de que, bueno, te la damos así en lo oscuro y ahí te acuestas con ella. Qué interesante que diga que hasta en la mañana Jacob viene a ver que no es su esposa, no es Raquel por la que él ha trabajado, sino que es Lea. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, pero hombre, que no pudo sentir olor o algo, alguna cosa ahí. Son cosas que la Biblia no te dice, hermano, hermana, pero el punto es que lo engañan al Jacob. Lo engañan primero con que hay que velar a la novia, ¿verdad? Ponerle ese velo y luego se le entregan en la noche. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver de que el pobre Jacob, pues, en alguna manera, estaba cosechando algo de lo que él mismo había sembrado, porque él también engañó a su hermano, y ahora por experiencia está él entendiendo qué amargo, qué doloroso es que alguien lo engañe a uno. Y hermanos y hermanas, destaco este punto, porque pues el engaño, hermanos, pues tiene que ver con la mentira. Y yo no sé si tú tengas el defecto de Labán o tengas el defecto de Jacob. No sé si, hermanos, a esta altura de nuestro caminar con Cristo, todavía tenemos esa costumbre de mentir, de engañar. Creo que esta lección, en cierta manera, nos prepara para ir al cielo, porque nos está mostrando lo doloroso que es el engaño, lo amargo que es el engaño, la mentira. Y por lo tanto, hermanos, es bueno evaluarnos hoy y ver si nosotros somos personas honestas, sinceras, y si ha habido engaño en nuestras prácticas, en nuestras palabras, si hemos exagerado las cosas, si hemos mentido. Hermanos, la lección dice que eso es doloroso cuando la persona descubre
que le estaban engañando. Hay algunos textos bíblicos que quiero leer con respecto a esto del engaño, cómo es de delicado, hermanos, que no se debe seguir practicando. Miren, el Salmo 101, versículo 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Así que si nosotros no desarraigamos, hermanos, esto de nuestro carácter, el de ser mentirosos, el de engañar a nuestros padres, a nuestra esposa, al esposo, a hermanos de iglesia, a cualquier persona, si no desarraigamos esto, el texto bíblico dice que no habitaremos dentro de la casa de Dios, no nos afirmaremos delante de sus ojos. Dios nos libre, hermanos, de esto. Bueno, el Salmo 5, verso 6, escuchen lo que dice. Salmo 5, verso 6, dice la Escritura así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás, dice el verso, porque ese era el 5, dice el verso 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios nos libre, hermanos, de que Dios nos abomine por mentirosos, por engañadores. Qué tremendo pecado el que cometió Labán con Jacob y el que cometió Jacob con Esaú. Por eso es que esta lección viene, hermanos, para uno ver los defectos de carácter que tiene y entonces caer a los pies de Cristo para rogarle, hermanos, una transformación. Yo no sé cuántos años llevamos nosotros con Cristo y todavía, hermanos, andamos con mentiras, engañando. Aquí la palabra dice que el Señor va a destruir a los que hablan mentira y a los que engañan, dice, los va a abominar. Miren qué tremendo. Otro versículo para que nosotros reflexionemos sobre lo grave que es el engaño o la mentira, es el que se encuentra en Levíticos 19, verso 11. Escuchen aquí esta palabra. Dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Hermanos, aquí nosotros vemos que dentro de la santidad que el cristiano debe tener, está el que no sea ni ladrón, ni mentiroso, ni engañador. Es una sentencia, es un mandato: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Dios nos guarde. Dios nos guarde de no caer en ese pecado. Y para cerrar este punto del engaño al cual Jacob fue sometido, quiero que veamos lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro 2, verso 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, lo que toca hoy es desechar todo engaño. Dios nos guarde para que nosotros, hermanos, podamos ser libres de este mal y cooperemos con el Señor proponiéndonos ser honestos y decir la verdad. Aquí nosotros vemos que la verdad brilló por su ausencia y lamentablemente Jacob cosecha lo que sembró, pero Labán muestra qué deforme estaba su carácter al engañar a su sobrino, que ahora pues ya era yerno. Interesante, ¿no te parece, Mariela, en ese punto? Claro. No sé qué más tengas tú ahí para destacar. Bueno, hermanos, otro punto que yo he estudiado en esta lección esta semana, es en cuanto a la influencia que los matrimonios deberían de hacer hoy en día para elevar esa santidad del matrimonio. Porque en este tiempo el matrimonio está bien devaluado, está bien caído. Y nosotros como cristianos
como matrimonios cristianos, como parejas cristianas, deberíamos de elevar la santidad del matrimonio con nuestro comportamiento, dando un buen testimonio de nuestro matrimonio. Todos sabemos que la relación matrimonial es santa, es única y maravillosa, y se requiere dedicación y perseverancia para poder dar un buen testimonio dentro del matrimonio, tanto dentro de casa como fuera, en la iglesia, en el trabajo. Necesitamos dar un buen testimonio como personas casadas, hermanos. La Biblia nos habla bastante sobre el matrimonio y nos da muy buenos consejos. Es más, ustedes saben que para Dios es tan importante este tema del matrimonio, pues Él hace una comparación del matrimonio con la iglesia, de esa relación de Él con su iglesia. Qué bonito, hermanos. Imagínense qué importante es el matrimonio. Por eso es que Satanás se ha encargado de devaluar tanto el matrimonio. Pero nosotros debemos de hacer todo lo contrario. Debemos de elevar esa santidad del matrimonio. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, hermanos, en primer lugar recordemos que el matrimonio es para siempre. El matrimonio no es un juego. Por lo tanto, en ningún momento debería de pasar por nuestra mente, no importa la situación que nos encontremos, ni lo que estemos pasando, pensar que debemos de dejar a nuestra pareja o de divorciarnos. Porque mire lo que dice el libro de Mateo 19, versículos del 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La Biblia es bien clara. El consejo de Dios es bien claro y dice de que nadie debe de separar. Nadie tiene esa autoridad de separar a una persona, a una pareja que se ha casado. Entonces, hermanos, vemos que el diseño original de Dios es que el matrimonio sea para siempre. El divorcio no forma parte del plan de Dios. Él desea que estemos juntos hasta la muerte. Mientras nosotros permanezcamos pensando en que nuestro matrimonio es para siempre, va a ser de mucha bendición para nosotros y para las demás personas. ¿Qué otra cosa podemos hacer, hermanos, como influencia para llevar la santidad al matrimonio? Bueno, debemos de ser sumisos. Y en este punto, hermanos, quiero decirle que no es fácil, porque a nadie le gusta estar sumiso a otro. Sin embargo, veamos qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 5, 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, aquí vemos, hermanos, que el Señor dice que debemos estar sujetos unos a otros. Por supuesto, aquí está algo bien importante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lógicamente vamos a estar sometidos unos a otros si nosotros vivimos y estamos en el temor de Dios. Pero no podemos estar sometidos bajo un hombre que nos maltrata, que es malcriado, que no es un buen cristiano, que no ora, que no estudia la palabra de Dios y quiere que le obedezcamos. No se puede. Vamos a estar sujetos en la medida que este hombre sea amoroso, sea obediente, sea humilde, sea sabio en tomar decisiones. Cuando veamos que nuestro cónyuge se preocupa por la familia y tiene planes buenos para el hogar, para la familia, entonces nosotros como esposas debemos de estar sumisas y debemos de obedecer y tratar de apoyarlos en esos planes que van a ayudar al fortalecimiento de la familia. Pero recordemos, debe de ser un hombre que esté en el temor de Dios. Muy bien, ¿de qué otra manera entonces podemos
elevar el matrimonio. Debemos de amarnos así como Cristo amó a su iglesia. Siempre aquí en Efesios 5, 25 y 26 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Queridos hermanos, el amor de Cristo por la iglesia debe de ser nuestro ejemplo. Recordemos que Cristo Jesús se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue humillado, Él sufrió mucho para que nosotros ahora podamos ser libres en Él. De igual manera, hermanos, así como Cristo amó la iglesia, también el esposo debe de amar a su esposa y viceversa. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos demostró cómo es ese amor que nosotros debemos de tener como cónyuges. Y ¿qué más debemos de hacer? Bueno, hermanos, también en el matrimonio hay un orden correcto. Y ese orden correcto lo vamos a ver en Efesios 5:23. Nos dice Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué lindo, hermanos. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a ser bien bendecidos. Muchos hogares, la mujer quiere tener el mando. La mujer dice: no, aquí se hace lo que yo digo. Y el hombre va quedando a un lado. Pero no es así, hermanos. Aquí la palabra de Dios es clara y dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Por supuesto, estamos hablando de hombres entregados completamente al Señor, que sabemos que el Señor, se dejan guiar por el Señor, que tienen sabiduría y que van guiando a sus hijos y van viendo lo mejor para su esposa, para el hogar. Entonces, esto es algo bien importante en cuanto a esto del orden correcto. ¿Y qué otra cosa, hermanos? Necesitamos tener comprensión y respeto. El libro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice: 1 Pedro 3:7 nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, hermanos, de igual manera, como esposas y esposos debemos de tener respeto uno por el otro. Debemos de tratar de que los dos hablemos de tal manera que podamos ponernos de acuerdo en toda situación, respetarnos hasta donde podamos, recordando que como verdaderos cristianos no podemos estar pecando delante de Dios al tener al tener diferencias, que muchas veces entramos en desacuerdos, en pleitos y en todas esas cosas dentro del hogar. Necesitamos entonces tener comprensión y respeto como matrimonio. Y para finalizar, hermanos, una última influencia muy importante que harían los matrimonios es en cuanto a la fidelidad y la pureza en el matrimonio. Y veamos que nos dice Hebreos 13:4. El libro de Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, queridos hermanos, para Dios el matrimonio tiene mucho valor y nos manda a que nosotros lo veamos así, como algo de valor, como algo puro. El matrimonio es sagrado y la fidelidad entre el esposo y la esposa no es negociable, hermanos. Eso no se negocia. Debe de haber fidelidad dentro del matrimonio. Hemos de ser fieles el uno al otro y todo tipo de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía, todo eso es erróneo dentro del acto sexual. Para avergonzar o manipular a otro es inaceptable y será juzgado. Siempre debemos tratar el uno al otro con amor, con pureza y con respeto.
Entonces, hermanos, con todos estos ejemplos que les he dado en cuanto a cómo debe de ser un matrimonio para dar buena influencia, espero que lo pongamos en práctica porque son consejos muy sabios que nos da nuestro Dios. Interesante, así es como se va a elevar la santidad en el matrimonio, siendo personas que influenciamos en él de esa manera como mi esposa lo ha presentado. Yo quiero cerrar el resumen de esta lección destacando un punto que también apareció en el estudio de la semana, y es cómo en el hogar de Jacob apareció la envidia y por ende aparecieron los celos, y allí también apareció la contienda. Miren ustedes la cadena: envidia, celos y contienda. Quiero tocar este punto, hermanos, porque los matrimonios de ahora no somos ajenos a ese mal de la envidia, del celo, de la contienda. Y esas cosas son del diablo. Ese es el legado, dice la lección, ese es el legado de Lucifer para este mundo, para los hijos desobedientes. Y estoy destacando esto porque, pues imagínense ustedes, el engaño que hicieron sobre Jacob, las consecuencias que trajo. Dos hermanas empleitadas, una más amada que la otra, una dando hijos, buscando ganar completamente el amor de Jacob, y la otra deseando hijos de la misma manera para obtener ese amor. Entonces, allí vino entonces aquello de lo que ya mencioné, del celo, el pleito, la contienda. Hermanos y hermanas, he mencionado esto en el contexto del matrimonio, pero resulta de que estas cosas también se manifiestan a nivel de iglesia, de hermanos, a nivel de compañeros de trabajo. Mira, la envidia es un indicio de que si le damos cabida, vamos a corromper nuestro corazón. El corazón de Lea y Raquel se corrompió con el celo y con la contienda porque dieron cabida a la envidia. Y a veces, hermanos, estas cosas nosotros también las manifestamos en la iglesia. ¿Cuánto hermano hay que tiene celo de otro hermano? ¿Cuánto hermano hay que envidia a otro hermano? ¿Cuánto hermano hay que no puede aceptar de que un hermano tenga más amistades que él? Hay hermanos que sienten manifiestan ese celo. O tal vez a veces entre la juventud, porque uno ya consiguió novia y el otro no, por ahí viene de repente el celo, la envidia. O al revés, si la muchacha, una joven en la iglesia ya consiguió novio, la otra manifiesta ese celo, esa envidia y esa rivalidad. De manera, hermanos, que también ocurre a nivel laboral, cuando de repente alguien por ahí llegó por último a trabajar y le están pagando mejor, o alguien allí fue ascendido a un puesto y tal vez nosotros ya estábamos antes y no nos dieron ese puesto. Por ahí de repente aparece el celo, aparece la contienda y la envidia da lugar a eso. Entonces, como esas son cosas que son legado de Lucifer, es importante, hermanos, que nosotros tengamos el corazón limpio de eso. Ya sea como esposos, como esposas, como hermanos de iglesia, como jóvenes, como compañeros de trabajo, hermanos, asegurémonos que nuestro corazón esté limpio. Si hay un hermano que tiene más amistades que nosotros, pues bueno, gloria a Dios. Si ese hermano vemos que siempre lo andan invitando para todos lados y a nosotros no nos invitan, hermanos, gloria al Señor. Si alguien en la iglesia no tenía novia, ya tiene, y usted todavía no tiene, tranquilo, espere, ya Dios le va a dar.
esa bendición. Pero no caigamos, hermanos, en esos maltratos, en esas contiendas, en esas rivalidades, porque eso es una señal de que el corazón está corrompido, como lo tenía Lea y como lo tenía Raquel. Pero, afortunadamente, tenemos solución para eso. Hay un antídoto que puede curar esa enfermedad. Amén. Y es la sangre de Cristo. Amén. Si venimos a Jesús arrepentidos diariamente y le decimos, Señor, limpia mi corazón de estas cosas, la sangre de Jesucristo, hermanos, nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Así que, hermano, hermana, hoy es el día para que toda envidia, celo o contienda o rivalidad que sintamos contra alguien, hoy es el día, hermanos, de decirle al Señor, quítame esto porque yo no quiero tener este legado del diablo en mi vida. Hay unos textos que quiero compartir así rápidamente para reforzar o respaldar este punto. Y uno es el que se encuentra en el libro de Tito. En el libro de Tito, el capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero noten, dice, éramos en otro tiempo. ¿Por qué? Porque en Cristo este tipo de vida ya no debemos practicarla, no debemos vivirla. Eso era cuando nosotros no teníamos a Jesús, que era válido, porque éramos insensatos que anduviéramos en esas cosas. Pero hoy, hermanos, ya no podemos vivir en esas envidias. Y miren este otro texto, el de 1 Corintios 13, verso 4. Escuchen esta palabra también aquí, poderosa que nos da el Señor. 1 Corintios 13, verso 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué les parece? Si hoy le pedimos al Señor que nos dé esta clase de amor, este amor genuino, este amor verdadero, desprovisto de celos, envidias y rivalidades. Mis hermanos, cuando este amor de verdad sea el que nosotros experimentemos, cuán felices vamos a ser. Con todo el mundo nos vamos a llevar. A nadie miraremos con sospecha, a nadie miraremos con desconfianza. Hermanos, tendremos paz interior. Qué bonito. No andaremos ahí esquivando la mirada del hermano o la hermana, porque yo tengo un problema allí de rivalidad, de contienda, de celo, de envidia. No, hermanos. Hay que erradicar eso. Este punto era importante que lo tocáramos porque apareció en la lección como un defecto que había en aquel matrimonio y que lo hay ahora también. Bueno, para cerrar, ¿qué les parece si comparto con ustedes otro versículo para que miremos que esto de la envidia es muy delicado, hermanos? Termina en cosas muy, muy feas. Miren, Hechos 17, verso 5, dice así. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes querían sacar? A Pablo, hermanos. A Pablo y su compañero de trabajo, que era Silas. ¿Qué dice que sentían para con Pablo y Silas? Celos. Y los celos, hermanos, son el resultado de la envidia. Así que nosotros miramos aquí a los judíos sintiendo envidia y celos en contra de Pablo y Silas. Y miren lo que hicieron. Agarraron gente, hombres malos, juntaron una turba, alborotaron a la ciudad, asaltaron la casa donde estaba Pablo y procuraban, dice, sacar a Pablo de ahí y a Silas, pues para matarlos. ¿A dónde puede llevar el celo? ¿A dónde puede llevar la envidia? Hasta
cometer un asesinato. Dios nos libre y nos ayude el Señor ahora a que de esto seamos nosotros limpios y limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Afortunadamente Jesús dice, venid a mí, tal como estás, trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Vengamos al Señor, hermanos, con nuestra envidia, con nuestro celo, con nuestra contienda o rivalidad que sintamos con alguien. Vengamos al Señor ahorita. Él dice, yo te voy a hacer descansar de eso. Yo te voy a quitar esa carga. Yo te voy a dar un corazón limpio y lo voy a lavar con mi preciosa sangre. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que en alguna manera esta lección cumpla su objetivo, que es el de tener matrimonios conforme a la voluntad de Dios y el de tener corazones transformados por el poder de Dios? Amén. Vamos a orar en este momento. Gracias, Padre, por habernos exhortado, amonestado con esta lección, Amén, por habernos presentado, Señor, la faceta de tu amor y misericordia como el Dios que provee. Pero también, Padre, te agradecemos por habernos mostrado de lo que no se debe hacer como cristianos y mucho menos en un matrimonio, porque finalmente eso no es agradable delante de tus ojos y es nada más la obra del enemigo manifestándose. Así que, Padre, conscientes estamos hoy de que de alguna manera hemos pecado, de alguna manera hemos dado cabida al enemigo, de alguna manera, Señor, hemos contribuido a que nuestros matrimonios no hayan sido felices, no haya habido armonía, no haya habido paz. Y también reconocemos que a veces, Señor, hemos manifestado esas cosas para con algún hermano de iglesia. Así que, siendo honestos, aquí estamos, reconociendo que estas debilidades, estos defectos han estado en nosotros. Pero, Padre, te tomamos la palabra y al decirnos tú, vengan a mí, aquí estamos, Señor, delante de ti, viniendo para que nos hagas limpios, para que nos purifiques, para que todo ese veneno que el enemigo ha puesto en nosotros sea quitado, sea limpiado por la sangre de Jesucristo. Amén. Así, Señor, rogamos que podamos de ahora en adelante ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, desprovistos de toda esa amargura y de todas esas cualidades negativas que el diablo ha sembrado. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.